El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios me lleva a hablarles de lo que significa tener una vida pascual. ¿Qué significa tener una vida pascual? En el Evangelio Jesús le dice a sus apóstoles que el Hijo del Hombre va a morir, pero a los 3 días va a resucitar. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. Es el paso de la cruz a la resurrección. Jesús en el Evangelio de hoy habla de su muerte en la cruz, pero también de que no se va a quedar en la cruz, va a resucitar. Y Jesús está vivo, está con nosotros. Vida pascual significa pasar de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección. Nosotros que seguimos a Jesús el Maestro, debemos llevar vida pascual. Y eso trae 2 exigencias. Todos los días hay que morir a lo que no le gusta a Jesús, morir al pecado. Hoy en el Evangelio aparecen los apóstoles discutiendo. ¿Por qué estaban discutiendo? Estaban discutiendo quién era el más importante y Jesús los corrige. El que quiera ser el primero, ¿qué debe hacer? Que se ponga en el último lugar y que sirva a todos. Los apóstoles, como nosotros, eran egoístas, eran pecadores. Pero ellos se dejaron transformar por Jesús. Hermanos, hay que luchar todos los días contra aquello que no le gusta a Jesús. El egoísmo, la lujuria, la soberbia, la desobediencia, etcétera, etcétera. Todos los días hay que morir al pecado para tener una vida nueva. Morir para vivir. Y la segunda exigencia está en la primera lectura de hoy. Morimos cuando asumimos las pruebas de la vida. ¿Qué libro de la Biblia hemos escuchado en la primera lectura? El Eclesiástico. Estamos escuchando el Eclesiástico. Estamos ya en el capítulo 2.
Y fíjense lo que nos dice el Eclesiástico. Hijo mío, cuando te acerques al Señor, prepárate para las pruebas. Hermanos, las pruebas están para crecer en nuestra vida cristiana. El Señor nos purifica con las pruebas, cuando las asumimos con fe. Qué bonito lo que nos ha dicho el libro del Eclesiástico. Les animo a que hoy lo lean. Eclesiástico 2, 1 al 13. ¿Qué he dicho? Eclesiástico 2, 1 al 13. Hemos escuchado lo siguiente. Confía en Dios y Dios te asistirá. Espera en Dios y Dios allanará tu camino. Repito. Confía en Dios y Dios te auxiliará. Espera en Dios y Dios allanará tu camino. Hermanos, si todos los días forjamos una sólida amistad con Dios, pasamos las pruebas. Y las pruebas nos purifican, nos quitan purgatorio. Morimos a nuestro egoísmo cuando asumimos las pruebas siempre unidos a Cristo. Termino con un cuento. Un niñito estaba viendo cómo una oruga quería romper el capullo para convertirse en mariposa. Y con buena intención este niño cogió una navaja y cortó el capullo, y la oruga fácilmente rompió el capullo y se convirtió en mariposa, pero no podía volar. Y el niño se puso triste y le contó a su papá lo que había pasado. Y el papá le dice: has hecho mal. ¿Por qué cortaste el capullo? La oruga necesita pasar por esa prueba de romper el capullo y así libera unos líquidos en sus alas y sus alas se vuelven fuertes y puede volar. Hijo mío, Dios no nos ahorra las pruebas, porque las pruebas, cuando las pasamos con Dios, nos hacen fuertes. Hermanos, asumamos las pruebas de la vida, siempre unidos a Jesús, y de esa manera tendremos también vida pascual. Que la Virgen nos ayude a todos a tener vida pascual, a morir al pecado y a estar siempre unidos a Jesús, porque las pruebas de la vida con Jesús siempre las superamos. Que así sea.